nuestro amigo Chef León. Creo que ese tipo de presentaciones nos ubica en una realidad, la realidad del país, la realidad del tiempo, es decir, nos ubica en espacio y tiempo a las personas, especialmente personas de mi edad. Tantos años han pasado y uno de pronto dice, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Bueno, hemos hecho algunos libros, algunos estudios, en fin. Agradezco también la iniciativa de hacer esta convocatoria sobre gastronomía, que siempre se necesita hacerlo para que las personas interesadas, las personas que estudian cocina, las personas que nos escuchan por otras razones, también deben tener en la mente qué es lo que ocurre con nuestra mesa, con nuestros platos. Un buen ejemplo es el que nos dan los países de la vieja Europa, porque allí los habitantes de Francia o de España, de Italia, siempre comentan que el producto que comen, el producto que tienen en sus mesas, tiene un origen del espacio, un origen del lugar y también un origen de la historia. Igual ocurre en Japón, ocurre en China, y es de esperar que nosotros, no por simple imitación, sino que también lo hagamos. Yo como este queso que está hecho en la provincia de Bolívar, y como este bizcocho que está hecho en el cantón Cayambe, y como tal o cual producto, por ejemplo, el dulce en cajeta de guayaba o de membrillo que se hace en Ambato, y saber el origen de lo que comemos. Eso en forma general. Voy a hablar, me han encargado hablar de los orígenes de la cocina del Ecuador. Y espero no, pasarme o alargarme, voy a estar mirando siempre el reloj. Los orígenes de la cocina del Ecuador son dos. El origen de la vertiente prehispánica y el origen de la vertiente europea. Hemos puesto, ustedes están mirando, de la cocina prehispánica, que para poder saber qué es lo que esos remotos antepasados comieron, en fin, al no haber documentos, los arqueólogos nos han dado un buen aporte, porque han estudiado la arqueología. Yo he puesto ahí toda clase de elementos arqueológicos en torno a la cocina, ollas de cuello, he vertido, rayos, piedras de moler, cántaros, aríbalos, morteros, etcétera. Esa es una clase de utensilios de utilidad en la cocina. ¿Cómo podemos saber, cómo ver? Por ejemplo, de la cultura Cotocollao, para poner un ejemplo. Tomo una olla y la observo por un lado y otro y veo que hay una mancha de carbón. Entonces eso sirvió para cocinar. Pero tomo otra olla que no tiene la mancha de carbón y es una olla para guardar el alimento. Entonces yo me puedo fijar de esa manera muy sencilla si fue o no un utensilio de la cocina. Pero también hay otra forma para saber cómo era la alimentación en aquellas culturas muy antiguas.
Las cerámicas, las cerámicas que representan frutos, mazorcas de maíz, que representan con primor de detalles el zapallo, por ejemplo, el ají, el sambo. Eso nos hace pensar en los productos que comían. Claro que estos segundos utensilios también tienen ya un carácter ritual. Para poder entonces también tener una idea del origen de la cocina, y en el caso prehispánico, yo he revisado dos trabajos científicos de dos médicos que se dedicaron a estudiar. Un paisano nuestro, ambateño, el doctor Plutarco Naranjo Vargas. Él escribió un estudio que se llama Plantas Alimenticias del Ecuador Prehispánico, que escribió en 1984 y publicó en 1985. Y organizó todos los productos en forma de tablas. La tabla 1 que acompaña al estudio corresponde a las plantas tropicales y subtropicales, con nombres vulgares y nombres científicos. Transcribiré solo los nombres vulgares de las plantas conocidas actualmente: papa china, uotoy, yuca, frijol de manteca o tortas, avilla, maní, porotón, alcayata, palmito, palma de coco, chonta, duro, badea, caimito, cerecilla, ciruela, ciruela de dos pepas, granadilla, guava, guanábana, guayaba, lugma, madroño, mamey, cartagena, zapote, maracuyá, naranjilla, níspero, papaya, pechiche, piña, pitahaya, cacao, guayusa, achiote, ispingo, canela, vainilla. En la tabla 2, que Naranjo denomina plantas cosmopolitas, incluye achira, camote, maíz, frijol, achocha, ají rocoto, ají picante, pimiento, tomate, riñón. En la tabla 3 registra jícama, mashua, oañu, melloco, oca, papa, zanahoria blanca, sangorache, quinoa, chocho, berro, sambo, zapallo, tocte. El chaguaremishki o miel del penco negro que llamamos, aguacate, babaco, capulí, chamburo o toronche, chihualcán, chirimoya, frutilla, granadilla, guava, gualicón, ovo, jigacho, mora común, mortiño, pepino, taxo, tuna, tomate de árbol, uvilla, asna, yuyo, paico y cinzo. Como verán, son hasta 80 productos los que él registra del período prehispánico. El registro del doctor Naranjo considera la producción agrícola en relación con los pisos ecológicos. Además, luego de mencionar que en el sitio Las Vegas, en Santa Elena, 4000 años antes de Cristo, hay varios signos de indicios de domesticación de las plantas y de agricultura primitiva. Se han encontrado herramientas de labranza a modo de azadas y hachas, tanto de piedra como de grandes caracoles, fitolitos de una gramínea con mucha probabilidad del maíz. Si se aceptan estas pruebas indirectas, significaría que la domesticación y cultivo del maíz en nuestra costa comenzó aproximadamente 6000 años antes de Cristo. Según Naranjo, la alimentación de los habitantes de Las Vegas
pudo depender de la agricultura, de la pesca, de la recolección de conchas y de la caza de algunos animales. Naranjo, al referirse a la cultura valdivia, da cuenta de la presencia de, comillas, abilla blanca o frijol machete, del frijol común, de la papa china, el camote. En Valdivia se creó la vasija, artefacto que indica que que se cocinaron alimentos vegetales y cárnicos. De igual modo, se inventó la piedra de moler o metate, instrumento que sirvió para procesar granos duros. Sugiere Naranjo que el polvo de conchas pudo utilizarse en el descascaramiento del maíz duro. La presencia del fuego dio lugar al asado de carnes y vegetales. Hago notar que esta sería una noticia con respecto al mote, a la antigüedad del mote. Se cocinó el maíz duro con polvo de conchas, que es de cal y calcio. Hoy se utiliza cal y se utiliza también ceniza de madera, pero la antigüedad del mote nos hace pensar sobre la presencia, digamos, de una enorme antigüedad del producto en nuestra actualidad. Concluye Naranjo que a la llegada de los españoles en la costa ecuatoriana existía ya una rica y desarrollada agricultura tropical. La alimentación incluía frutas y verduras, muchas de las cuales crecían en forma espontánea. En el mismo sentido, cabe comentar el libro del doctor Eduardo Estrella, El pan de América, etnohistoria de los alimentos aborígenes del Ecuador, publicado en 1986. Tomaremos la lista de productos vegetales que son conocidos en la actualidad. Estos son maíz, quinoa, ataco o sangorache, tortas o payares, maní, chocho, papa, melloco, oca o mashua, yuca, camote, zanahoria blanca, jica, machera, papa china, tagua, palmito, penco negro, paico, bledo, etc. Y viene una larga lista de frutas. El doctor Estrella consigna alimentos de origen animal. Solo mencionaremos los conocidos en la actualidad: llama, cuy, pato machacón, conejo tumlia, no el conejo europeo, sino en quichua se llama tumlia, y que hoy se encuentra en mercados. En el mercado de Machachi se encuentra con el nombre de liebre, y es un conejo muy de pequeño tamaño y que se prepara tal como el conejo que vino de Europa. Peces de agua dulce y también cangrejo, jaiba, apangora, camarón, insectos, catzo, hormiga, moluscos, caracol, churo, calamar, ostras, ostiones, conchas, almejas, peces de mar, tiburón o tollo, sardina, bonito, atún, caballa, corvina, lenguado, dorado, bocachico, bagre, robalo, sábalo, etc. Un aspecto notable del libro del doctor Estrella es el relacionado con los procesos de conservación de los alimentos. Estos fueron el asoleo, que eso se somete al asoleo: maíz, quinoa, oca, zapallo, sambo. Salado asoleo, esta es la carne charqui, carne seca o charqui. Pescado, camarón, carnes de cuy, llama, venado, conejo, se salaban y se sometían al sol.
cocción a soleo, mote pelado, chuchuca, cocción remojado a soleo, el chocho, salado ahumado, pescado, aves, maceración a soleo, yuca, tostado, molido, maíz y posteriormente cebada. Estrada, además, dedica un espacio a la preparación de alimentos. Se inicia con la mención de procedimientos: calentado, guisado, asado, hornado y con el proceso de fermentación, la chicha. Los platos consistían, comillas, generalmente en una mezcla de cereales, maíz o quinoa, tubérculos o raíces, papa, yuca, camote, oca, melloco, leguminosas, frijol y cucurbitas, zapallo, sambo, comillas. Se añadían verduras, condimentos y carnes que podían ser de llama, cuy, venado, pato, aves silvestres, conejo y en ocasiones pescado. Dicho esto de la vertiente prehispánica, brevemente pasaré a la vertiente europea. Igual, averigüé qué instrumentos trajeron los conquistadores, que los conquistadores no eran soldados profesionales, no hubo en el siglo XVI soldados profesionales, se hacían soldados, podían ser agricultores y se hacían soldados para las empresas de conquista, eran conquistadores. Estos señores que venían en búsqueda de fortuna, en búsqueda de bienestar, etcétera, a la inversa de lo que ocurre hoy, que los americanos van a Europa en búsqueda de fortuna. En el siglo XVI era la inversa. Eran los que lograban venir a América, tardaban hasta 2 años para conseguir un cupo en Sevilla. Sevilla era un puerto, llegaban los barcos hasta Sevilla. Y debían hacer una serie de gestiones para poder venir a América. Creo que más engorrosas que las gestiones que hoy se hacen para poder ir a España o a Estados Unidos, a México, qué sé yo. Al extremo que estas personas se quedaban a vivir en Sevilla y adoptaban una forma de español marinero que es frecuente para nosotros hoy. Por ejemplo, la palabra botar en lugar de arrojar. Nosotros decimos botar, pero botar es un verbo que solo se usaba para botar barcos al mar. Usamos una serie de términos que son más bien del ámbito marinero, del mar. Y por la razón de que estas personas que querían venir a América demoraban hasta 2 años en Sevilla, hasta conseguir un patrocinador y demostrar que no eran ni árabes ni judíos y una serie de cosas así. Llegados a América, bueno, tenían que pasar por las Islas Canarias y luego, si no lo hacían, tardaba mucho tiempo cruzar el Atlántico, en fin. Llegaban a la isla española y luego a Cuba. Y de las islas pasar a Panamá, a tierra firme, que llamaban lo que es hoy el Istmo de Panamá, la República de Panamá. En el caso nuestro, se trata de Francisco Pizarro, que sabemos por la historia, no voy a repetir, hizo o vino para descubrir el Perú, que ellos llaman descubrimiento. ¿Qué llevaban estos señores? Unos, bueno, venían a pie y otros venían con caballo. Con caballo era como decir, hoy voy a pie y también voy en automóvil. Entonces se diferenciaba al que tenía caballo y al que venía a pie. Y tanto el que venía en caballo como el que venía a pie tenía que traer sus propios objetos para la alimentación.
Yo hice aquí una lista de esos objetos que cargaban. La vajilla, un jarro, un anafre, olla o cazuela, un mortero de cerámica, artefactos de peltre, tales como tarros, orzas, lebrillos, además de platos grandes, medianos y chicos. Entonces portaron cántaros de cobre con para las almendras o con almendras, aceitunas y arrope. Los primeros tiempos de la conquista fueron bastante duros para estas personas porque debían venir en los barcos juntamente con el ganado que traían, ganado vacuno, traían caballos y animales como otros animales, cerdos, ovejas, cabras, gallinas, todos los animales se trajeron desde España. Casi no hubo mujeres que acompañaran a los conquistadores españoles, eran solo hombres. Los conquistadores, a medida que hacían las conquistas, en el caso nuestro, desde Piura, que vinieron y se quedaron en Colta, provincia de Chimborazo, para esperar a Pedro de Alvarado, que venía por acá, por las alturas de, me parece que eso es Quizapencha, Ambatillo, por ahí, vinieron Benalcázar, Almagro, se quedaron ahí, después de mucha lucha de los nativos, no los cañaris. Los cañaris apoyaron a los españoles. Hubo bastante reacción de puruáes. Los panzaleos, una parte se opusieron y otra parte apoyaron. Y finalmente pues fueron a la parte ya de donde hoy es Quito, que estaba poblada por quitucaras, esa etnia. Traer los productos y los animales y hacer su comida, porque no hubo mujeres españolas que llegaran con ellos. Ellas llegaron más tarde, luego les cuento cuándo llegaron. Entonces debieron los conquistadores, además de quitar el oro y la plata que se podía conseguir, apropiarse de las mujeres indígenas para que hicieran la cocina. Y ahí hay que pensar, porque claro, un español que ya no tenía trigo, ni cebada, ni arroz, cuando ya está en estas tierras, ¿qué debía comer? Maíz, papa, en fin. ¿Y quién sabía preparar eso? Solamente las mujeres indígenas. De manera que desde ese momento de la conquista ya vemos unos elementos de lo que luego será la cocina del Ecuador. Ahora bien, he dicho que no había he dicho que las culturas que habitaban estas tierras no tenían escritura, que todo lo que sabemos, como mencioné los dos doctores, es porque han estudiado la arqueología y lo poco que se conservó de tradición oral a través de las mujeres que apoyaron a los conquistadores o que a la fuerza fueron sometidas al poder español. Para la cocina, para la ropa, lavar la ropa, para toda esa clase de trabajos. Claro, además de otros trabajos, que es el origen de nosotros hoy como pueblo mestizo. Hay que aclarar entonces que los documentos que tenemos sobre origen de la cocina de Ecuador son documentos escritos por españoles que llamamos cronistas. Hubo dos clases de cronistas, unos eran oficiales nombrados por el rey que acompañaban a un conquistador
para que tome nota de todo lo que ocurría. Otros eran improvisados, cuando no había el oficial, entonces ese señor iba junto al jefe de la conquista y tomaba nota. También algunos sacerdotes tomaron nota de todo lo que veían, de las etnias, en fin. Y por último, funcionarios públicos, como voy a mencionar un caso de un funcionario público. De manera que solamente desde ese momento podemos hablar de cierta información escrita, documental, que de eso se trata. También, no solo de lo que nos imaginamos, sino que hay que ver los documentos y decir. Yo he anotado lo siguiente, del periodo primero de la venida de Francisco Pizarro y Benalcázar y los acontecimientos también que relacionan la costa, el primer viaje de Pizarro. En el viaje de Pizarro hacia el Perú acompañó un cronista llamado Diego de Trujillo en el año 1531. Él dejó en el documento el registro de las frutas que encontró y que comieron: guava, ciruela colorada, que tal vez es el lobo que llamamos lobo, guayaba, lúcuma, caimito. A partir de la bahía de San Mateo, una parte de españoles comandados por Pizarro decidieron seguir por tierra. Los demás seguirían en el bergantín capitaneado por Bartolomé Ruiz. Por fin llegaron al poblado de Atacames. En ese lugar hallaron maíz en tanta abundancia que hicieron de él pan, vino, miel y vinagre, gustándolo de muchas maneras. De pan, pues no comento, todos sabemos, el pan de maíz. Vino, que será, ellos llamaban vino a la chicha. Miel, que se sacaba del tallo del maíz, se extraía una miel. Y preparados de muchas maneras. También hay una noticia del año 1541 de una carta que escribió Vicente Valverde, este padre que estuvo en la muerte de Atahualpa, mandó una carta al rey Carlos V, y en esa carta se menciona que la gente comía cabi, que no es otra cosa que oca cortada en láminas y secada al sol. Novedoso le pareció a él, y también la guanábana, y eso informó al emperador Carlos V. En cuanto a las noticias de la sierra, yo vi o consulté un libro de Jorge Salvador Lara, y él dice que los conquistadores que llegaban, incluso Benalcázar, que llegaron a Quito, estaban acompañados con mujeres indígenas. Benalcázar tuvo 16 hijos en mujeres indígenas. Está muy claro entonces todo lo que ocurría en ese entonces. Los conquistadores, es 4 año de la fundación de Quito. Tenemos entonces puercos, y quizás algunos puercos en la provincia de Manabí. Del viaje de Pizarro, algunos puercos se quedaron como ya silvestres, digamos. No se los comieron todos, quizás, por lo que sabemos luego. Los 204 españoles que llegaron para la fundación española de Quito la noche anterior durmieron en Turubamba, este lugar que ahora es La Magdalena, estos barrios del sur de Quito, Turubamba, y pasaron a Quito el 6 de diciembre. Claro, deben haber hecho cobertizos, unas cosas así para poder pasar la noche luego de fundar el cabildo.
y las mujeres indias debieron haber hecho los fogones, tulpas se llaman, las piedras para cocinar, poner las ollas de barro redondas y ponerlas sobre las tulpas para cocinar maíz, cocinar mote, cocinar papa con ají, etc. El agua en Quito se traía de la quebrada de Jerusalén, lo que es hoy la avenida, esta 24 de mayo y por allá. En todo caso, Fray Jodoco Rique, 1535, el año siguiente de la fundación española, él introdujo el trigo y lo sembró y dio muy buen resultado. Lo trajo en un cantarillo. Jodoco Rique era flamenco y trajo para hacer la harina y hacer la harina de las hostias para las misas y además para el pan, claro. Aquí dice, hay información de Pedro Cieza de León de 1550. Bueno, ahí él menciona la papa y describe de una manera muy curiosa. Dice que no tiene pepa, que es una turma de tierra, como en España le llamaban turma, unas cosas de la tierra, que no tienen papa, que no tienen cuesco o pepa. Y también describe la quinoa. He puesto ahí Pedro Pizarro del año 1532. Pedro Pizarro era pariente de Francisco Pizarro, era muy joven y estuvo presente en la captura de Atahualpa y cuando mataron a Atahualpa. Y él dejó un documento de cómo se alimentaba Atahualpa. Las esposas hermanas de Atahualpa, al momento de comer, le ponían una estera delante. Él se sentaba en un pequeño taburete cubierto con una tela roja. Nadie podía tocar al emperador, al rey, al gobernante, llamemos, a Atahualpa, porque era divino. Se trata de una cultura de esa naturaleza. Entonces le presentaban los platos en recipientes de arcilla, de oro y de plata. Y él señalaba con el dedo lo que quería comer y le presentaban. Ha quedado de qué es lo que comía: choclos tiernos. Las tuzas que llamamos las guardaban en unas cajas porque nadie podía tocar lo que el Inca había tocado. Era un dios, no se podía de otra manera tocar o quien quiera tocar, porque luego incineraban todo lo que él había tocado. Tenemos ahí una noticia de Cristóbal Calvete de Estrella, de 1565-1567. Este señor tomó los escritos de quien fuera, de Lagasca, el señor Lagasca, que vino a pacificar y que derrotó a Gonzalo Pizarro, que se levantó contra las autoridades reales. Y es todo lo que sabemos de las Corúñez de Vela, etcétera. Y entonces dice que estaban en la provincia de Manabí con Lagasca, y Lagasca anota que los productos que se consumían ahí eran de maíz y eran los mejores de todo el Perú que él había conocido, las tortillas o lo que hacían ahí, porque en fin, califica eso muy bien. Juan Salazar de Villasante, de 1564, fue funcionario del municipio de Quito, del Cabildo de Quito, y él habla por primera vez de lo que comían los indios de la zona, porque en ese año había muy poquitos españoles, 30 o 40. La mayoría, se calcula que la mayoría de la población era pues de unos 15 a 20 mil habitantes indios. Quitucaras, que comían locro, y describe cómo era el locro: papas cocinadas con frijol también, y ají, el único condimento que se ponía, y también carnes secas de conejo y de llama.
Con eso he terminado de hacer esa referencia y terminaré con todos los platos que se mencionaron en la colonia. Está muy largo, el tiempo ya no me da, pero les diré que todos los productos mencionados están presentes en la cocina actual, con los nombres que nosotros damos. ¿Qué digo yo? Por ejemplo, de la quinoa, ya, locro. ¿Qué lleva el locro? Cebolla traída de Europa, papa americana, ya, puede ser manteca, si es que es la manteca de cerdo, el cerdo lo trajeron los españoles. Perejil, pues una planta traída por los españoles. O el sangorache, ataco o amaranto, que se usa para hacer la colada morada, la yaguana, y llevan productos europeos y productos americanos. Igual pues de la papa toda una infinidad, y del maíz una infinidad de platos que usamos hoy y que combinan productos españoles y productos europeos. Si digo de los helados se hacen con azúcar, que es de la caña de azúcar que trajeron los españoles. Crema de leche, la crema de leche es de la vaca que trajeron los españoles. Y se pueden hacer deliciosos helados de guanábana, de piña, babaco, mora, productos nativos. Igual los dulces de tomate de árbol con azúcar. O sea, siempre la cocina mezclará los dos orígenes con una forma muy propia de acá, que es la personalidad de la cocina de Ecuador, que no se puede, digamos, de pronto hablar que es la misma de Perú o de Colombia. No, no lo es. Yo terminaré con unas brevísimas conclusiones. La finalidad de este ensayo, del que les he presentado, es la de indagar sobre los orígenes de la cocina del Ecuador. Orígenes, el comienzo. Es un asunto de gran complejidad. En este sentido, debe tomarse en cuenta que no se trata de una sola cocina actualmente en Ecuador, puesto que hay cocinas regionales con marcas muy notables, tales como la cocina manabita, la afroecuatoriana, la ancestral de los pueblos que habitan en costa, sierra y Amazonía. La complejidad culinaria se diversificó cuando se produjo la conquista española. En consecuencia, es el resultado de este fenómeno. En algún momento surgió la pregunta: ¿qué conocemos como cocina del Ecuador? La respuesta se orienta a verificar la cocina que se practica en la actualidad, y el único modo de diferenciarla es el de señalar los ejes predominantes en cada uno de los manjares. Hay un fuerte empuje de la globalización y se espera que esta presión no desarticule el patrimonio. No se trata de actitudes polarizadas, sino de la valoración de platos y bebidas insertos en la autoestima de los habitantes, que hasta este momento nos llamamos ecuatorianos. Muchas gracias. Doctor Barrera, Julio Pasos Barrera, felicitaciones por su intervención. Son datos que deberían enmarcarse en toda la investigación que se haga. Yo tengo dos preguntas por la premura del tiempo. Los utensilios y los productos se enmarcan en el cuadro de la historia. ¿Hay algún plato que se podría decir se mantiene en la actualidad como referente de esa antropología gastronómica? Por supuesto que sí. No he podido leerles toda la lista por el tiempo, porque como el tiempo es oro, ¿o no? Entonces estamos gastando el oro. A ver, yo voy a mencionar, según su pregunta, sí, todo lo que hacemos, solo una mención que no agota. Del maíz, tostado de manteca,
maíz y manteca de cerdo. Humitas, choclo, queso, cebolla, mantequilla, huevos. Tamal, manteca de cerdo, huevos, cebolla, etc. Bonitísimas, harina de maíz, queso, manteca de cerdo. Morocho, maíz, leche, azúcar. Chuchuca, maíz quebrado, cebolla, ajo, manteca de cerdo. Rosero, mote, frutas, aguas aromáticas. Champús, harina de maíz, jugo de naranjilla, panela, sango, maíz tostado, molido, cernido, pan de maíz, quimbolito, chicha de morocho, chicha y amor, mote con chicharrón, colada morada, bolas y chuspas de maíz en caldo de carne, mazamorra de choclo con manteca de cerdo, cebolla, etc. Del frijol, locro de frijol, menestra de frijol, frijol fanesca en la fanesca, ensalada de frijol, etc. Del camote, de la quinoa, del maní, del chocho, ají con tomate de árbol, aceite vegetal, cebolla, etc. De los payares, biche con pescado, maní, plátano. De la papa, locro con cebolla, locros, infinidad de locros, torta de papa, bizcocho de almidón de papa, papas fritas, claro, y el famoso plato ambateño, que se llama plato ambateño, los yapingachos, con, ¿qué lleva el yapingacho? Las tortillas, el chorizo o el caucara a veces, aguacate, huevo frito y cebolla. Remolacha. Remolacha y también lechuga picada. Y entonces delicioso, pero nadie sabía el secreto de por qué es tan alabado el plato ambateño. Yo sé por qué, no sé si ustedes saben y lo voy a decir ahora porque no soy egoísta. Se aplasta la papa en una batea, se hace muy así. Y entonces se le pone un poquito de grasa y se pone queso desmenuzado y se amasa y se le deja con sal en la batea y se tapa con un mantel. Se hace el día anterior y la masa adquiere una acidez especial, que es lo que da el sabor. Háganlo así, porque ya no es ningún secreto, es un plato mundial. Y yo lo digo porque no sé si los chefs profesionales pueden oponerse, pero no, la cocina es así, de esa manera. Del palmito, ensalada con cebolla. De la zanahoria blanca, puré con carne asada, pasteles con queso. Del aznayuyo, locro de queso con aznayuyo, que es un sabor delicioso el que da esta planta. Del zapallo, locro con carne. El capisca, el postre de zapallo con azúcar, leche y mantequilla. Del sambo, locro de sambo con carne y choclo. Sambo maduro con leche, dulce de sambo con panela y jugo de naranjilla, que se llama también cabello de ángel. Sidra, yota, chocchas rellenas con carne, tomate, etc. ¿Y cuál era la segunda? Bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que aquí se deriva otra pregunta. ¿Cuál? Los nombres de los productos, hay muy pocos que están en las cocinas de vanguardia o actuales. Hay una razón que puede ser vergüenza o desconocimiento. ¿Qué considera usted, doctor? Yo creo que la vergüenza surge del desconocimiento. Una cocina es alta cocina cuando se hace con todo el cuidado. No porque tenga nombres en francés, en italiano y nada de eso. Las cocinas francesas hay horrores de cocina, pero la alta cocina francesa, la alta cocina española, igual la alta cocina ecuatoriana. Haga usted las tortillas o haga la fanesca,
con todos los requisitos y todos los detalles, y usted está subiendo eso a la alta cocina. Hay muchos, especialmente gente de la clase media alta que ha viajado, ¿no? Y que quiere aparentar saber, conocimientos o cosas así, que dicen, no, no quiero comer eso porque tiene mucha grasa o cosas así, completamente ridículas, diría yo. No, no, no. Entonces, si alguien se avergüenza de nuestra cocina, es porque desconoce. Entonces las dos cosas van unidas. Muchas gracias, doctor.